Bueno, Ismael, en la década de los 90, la situación con la corrupción en Venezuela había alcanzado niveles hasta ese momento nunca vistos. Y se aprovechó toda la ola de cambio para reforzar el papel de la Fiscalía General de la República, de la Contraloría General de la República. Se creó en la Constitución un poder moral para darle a la lucha contra la corrupción una estatura que hasta ese momento nunca había tenido. En ese rediseño participó el pueblo en un alto nivel de discusión. ¿Tú crees que, viéndolo en retrospectiva, la expectativa que se creó en el pueblo ha sido satisfecha en estos últimos años? Bueno, mira, fíjate que ayer presentaba un estudio de opinión de empresas muy cercanas al gobierno, que lo presentaron en el diario El Universal, donde se habla desde mucha corrupción y poca corrupción. Eso alcanza hoy más o menos un rechazo de más del 97%, está allí en el diario El Universal. Pero además ese mismo porcentaje dice que el gobierno no está haciendo el papel correcto y que está hoy prácticamente una cosa que nosotros hemos venido planteando, que es una publicidad, un paquete publicitario gordo, donde supuestamente Nicolás pretende presentarse como el adalid, el luchador contra la corrupción. Pero esa misma encuesta dice que la gente no cree en eso que está haciendo el gobierno. Yo no digo que en dirigentes de la oposición no haya habido algún hecho de corrupción. Bueno, pero el gobierno debe investigarlo con equilibrio y con manejo de justicia. Nosotros lo que hemos pedido siempre es que se investiguen las cosas. Cuando se denunciaron los hechos contra el exgobernador de Aragua, que luego el gobierno después lo trajo para hacer lo que hizo, nosotros no pedimos allí, bueno, fulano no es corrupto, dijimos, mire, investiguen ese hecho. Incluso a mí en una oportunidad, cuando Nicolás Maduro y yo éramos diputados, un dirigente de la oposición hizo un señalamiento contra mí y yo pedí la palabra en la asamblea, eso está allí en el diario de debate, y pedí que se nombrara una comisión que me investigara. Y fui a la Fiscalía General de la República, no voy a decir quién es la persona, pero en la historia está, me llamó al tercer día y me dijo que bueno, que él no había querido decir eso, que no sé qué. Yo le digo, no, la fiscal que investigue, porque el que no la debe no la teme. El gobierno, en esa lucha, en ese problema que se le ve que viene encima, ¿y por qué le afecta al gobierno el tema de la corrupción? Porque, por ejemplo, en Caracas, en la gestión de Jorge Rodríguez, que por cierto, él hoy dice que nos reta a discutir sobre el tema de la corrupción. Bueno, en Santa Mónica, los Chaguaramos, llegando a la vía que se congestiona mucho hacia la entrada de los estadios universitarios, el estadio universitario, allí este señor inventó una ciclovía y en apenas 8 meses se chuparon no menos de 20 millones de bolívares fuertes, 20.000 millones de bolívares de los viejos, y allí no existe ninguna ciclovía. En Antímano, destruyó la entrada de Antímano comprando un terreno con sobreprecio, porque Jorge se mete ahí. Ayer me decía alguien, hay quienes hacen cosas malas en los barrios de Caracas, gobernantes que han hecho cosas malas, otras han hecho cosas buenas, y Jorge lo que ha hecho es echarle vaina a los barrios. Porque fíjate, allí en Antímano compraron un terreno con sobreprecio y lo que hicieron fue destruir la entrada de Antímano en un bulevar que no ha resuelto el problema de ningún tipo. Entonces, pero en el país, en Venezuela, los hechos de corrupción que nosotros hemos denunciado, que están allí, Pedeval, la plataforma del TANA, la deuda, las prestaciones sociales de los trabajadores de PDVSA, las revelaciones, diría yo, de Mario Silva, que hablan de un estado en alto sitial de descomposición. Si tú revisas
revelaciones, como tú la llamas, de Mario Silva, tú puedes observar allí un cambio cualitativo de la corrupción en Venezuela. La corrupción en los últimos años ha venido cambiando, ha venido mutando. ¿Se ha convertido en qué? La corrupción se ha convertido en Venezuela hoy, en donde allí hay la actuación de unos señores que no tienen liderazgo ni influencia en la sociedad y que en los tiempos finales que saben que están viviendo, más allá de lo que podamos analizar, que cuándo es que salen o no salen, pero saben que están viviendo los tiempos finales de su vida, que ese proyecto que se llamó revolucionario no existe ya y que el modelo que está en la Constitución, que recoge los sueños y esperanzas de millones de venezolanos, de anhelos, de luchas, de trabajadores, de amas de casa, de pueblo, de empresarios del país, lo apartaron a un lado. La Constitución hoy es el principal estorbo para este gobierno. ¿Qué hay allí? ¿Qué es la corrupción? Hoy capos, mafias dentro del gobierno organizada, el grupo de Diosdado Cabello, el de José Vicente Rangel, la gente de Nicolás Maduro, la gente de Rafael Ramírez, que es uno de los grandes capos de la corrupción en Venezuela. Entonces, la corrupción hoy es eso, es un Estado corrupto, un gobierno corrupto, que su vida, su principal obra, lo que hoy puede mostrarse ante el país, más allá de que lo quieran ocultar, persiguiendo gente, contando con la anuencia, con la complicidad, esa corrupción roja de la señora fiscal general de la República, que la respuesta que da es que ella sabe defenderse. ¿Defenderse de quién? Ha dicho que se va a defender de ti. Claro, ella tiene que defender la Constitución, la imparcialidad y la correcta administración de justicia, que es el equilibrio de la justicia, que haya justicia para todos por igual. No defenderse de mí, ni de nadie, porque en tal caso, lo que nosotros hemos ido a pedirle a la presidenta del Tribunal Moral, a la Contralora General de la República, es que, como ella en días recientes dio unas declaraciones que a mí me parecieron positivas, porque ella dijo, está en los medios escritos y audiovisuales, ella dijo que en Venezuela cada vez que se investigaba un corrupto, pueden buscarlo ustedes allí en su archivo y pónganlo también para que el país lo vea, cada vez que se investigaba un corrupto, aparecía una corte de padrinos respaldándolo. Bueno, yo fui, reconozco pues que me dio una audiencia, tuvimos una conversación muy amena, fuimos 4 diputados, el diputado Julio César Reyes de Barina, el diputado Miguel Pizarro, ampliamente conocido en el país, fue el diputado Hermes García del Estado Sucre, quien les habla. Y los 4 suscribimos un documento pidiéndole a la fiscal, a la Contralora, que ella como presidenta del Tribunal Moral, bueno, investigue por qué esa actitud de la fiscal, y está obligada. Entonces la fiscal lo que tiene es que pasar a investigar las cosas, y la respuesta no debe ser hacia mí. Yo no espero ninguna respuesta favorable ni positiva, porque, por ejemplo, hacia mí, pero sobre los hechos graves que hoy están allí mencionados, en el caso de, por ejemplo, de Gualima Clec, que se nombra... Disculpa que te ataje en este momento, pero más allá de de cuántos se agarraron, de dónde se lo cogieron, más allá de los casos puntuales que tú has venido denunciando, a mí me parece que el enfoque que tú has venido dando últimamente sobre la corrupción es el más acertado en el país. O sea, no se trata de hechos aislados, sino que has venido denunciando que en Venezuela, en vez de un gobierno, operan unas mafias. Claro. Y que últimamente esta guerra contra la corrupción no es sino una pelea por el reparto del botín. Así es. ¿Por quién se queda? Y por culpa de eso, Evelio, que no hay un gobierno que tenga rumbo, que tenga liderazgo, que tenga dirección, que tenga propósitos de nobleza para los pobres, para el país en su conjunto. Entonces tú ves que tienen que salir a protestar. Esa es mi lucha, en el fondo es por eso, para desenmascarar a una gente que se pone en camisitas de pobre cuando van a un sector popular y que tienen 2 chaquetas, pues una roja desteñida y una de cuero fino, que la compran en los malls cuando salen a viajar. Pero entonces, porque ellos sí han llevado el dinero del pueblo
y el que no se lo han llevado también le han metido la mano en el bolsillo, como han hecho ya en 2 o 3 oportunidades en la devaluación. Hoy la vida de los venezolanos está totalmente acosada. Anoche en San Bernardino yo estaba en una reunión y decía, bueno, es que a mí me parece exageradamente, pero una brutalidad, que un cartón de huevo que hace un año costaba 40 bolívares, cueste 120. Una señora brincó y me dijo, 120, eso vale 230 bolívares, 240. Bueno, entonces yo fui el que peor me puse. Dije, Dios mío, ¿cómo hace una gente que gana un salario mínimo? Ni siquiera para comer. Yo veía a una persona de clase media en estos días en una entrevista que le hacían, y hablaba del alma con tanta sinceridad, con tanta profundidad. Cuando le preguntaron, ¿cómo hace usted para comer?, se quedó pensando. Y tú sabes que eso me preocupó mucho, porque ahí anda un pueblo buscando salidas a estas cosas que hoy, estas agresiones que se hacen contra el pueblo. Él respondió, bueno, a veces como una vez. Ahora, eso es un síntoma de un gobierno que entonces, como sabe que no suben las encuestas, porque no resuelve el problema de los hospitales, el problema de la inseguridad. Caracas, por ejemplo, sigue siendo la ciudad más insegura de Venezuela, la tercera ciudad más insegura del mundo. En Venezuela han habido más de 170.000 muertos. Es una cosa tétrica lo que voy a decir, como que si hubiésemos llenado 12 veces el estadio universitario de muertos. En Caracas no es que no había papel toalé, tú no consigues nada. Es decir, no hay en las bodegas, no hay en los supermercados. En algunos casos la gente de Caracas, oye, dice, y los pobres son los más golpeados. Porque la gente que vive en el oeste dice a veces, yo tengo que ir al recreo o tengo que ir al mercado de Chacao para poder conseguir algo. Bueno, entonces, ¿de qué revolucionarios estamos hablando? ¿De cuál querencias a los pobres hay si los que están allí, que están organizados hoy como mafias y grupos, y se intercambian reos? Porque cuando meten preso a un tipo del CENIAT, ese no era el que iba preso, era otro, pero esa era familia de un tipo del gobierno. Y entonces, cuando meten a un gobernador, se están cambiando reos Nicolás con Diosdado, esas mafias que están organizadas, porque yo creo que así como votaron a la jefa del CENIAT, porque permitió ese desorden administrativo, y eso yo lo comparto, y pusieron a Samán, bueno, ¿por qué el segundo hombre del CENIAT? Porque según Nicolás, eso lo debería saber la jefa del CENIAT, ¿por qué sigue en el cargo el jefe del CENIAT si el segundo hombre, aquí a las narices, en el puerto, en el segundo puerto más importante de Venezuela, tenía así como una menudez, decíamos, como el sencillo para mandar a comprar a los muchachos a la bodega, 4,5 millones. Yo digo que ese sería el sencillo que tenía en su casa. Y entonces lo que hizo fue Nicolás felicitar a José David Cabello Rondón, hermano de Diosdado Cabello, y votaron a la jefa del CENIAT. Es una doble moral, es una mentira. Entre esas mafias, hasta ahora han estado cuidándose para ver cómo se mantienen en el poder y cómo siguen desangrando el país. Ahora, ¿qué hace un pueblo? ¿Qué tiene que hacer un pueblo? ¿Qué le propones al pueblo que ve que en vez de un gobierno que gobierna en función de sus intereses, ve unas mafias que se reparten el país en función de sus intereses? Mira, en momentos difíciles y oscuros, los más oscuros y difíciles momentos, siempre hay un ejemplo de que ha ocurrido en la vida con líderes terrenales y también con el hombre que trascendió más allá de todos nosotros, Jesús. En la sexta palabra pudiéramos pensar, muchos venezolanos, como en ese momento pensó Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? No había sido abandonado. Podemos tener la duda, pues que la tuvo Jesús, pero también llegó un momento en que reafirmó su creencia en Dios en el último momento, cuando iba a la trascendencia, y reafirmó la fe y la convicción cuando dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi alma. En las manos nuestras, con la ayuda de Dios, tenemos que encomendar nuestras luchas. ¿Y qué hacer? Vienen momentos muy importantes, como ocurrió. Mandela nunca perdió la fe. Como Martin Luther King siempre decía, yo tengo miedo. Y uno decía, ¿por qué Martin tenía miedo? Porque le tenía miedo a esas agresiones, como a la marcha a Washington, donde los perseguían. Él tenía miedo porque los hombres que trascienden más allá de la vida saben los momentos en los que están viviendo.
y lo que puede pasar. Y Martin dijo un día, ya no tengo miedo, y no tengo miedo porque todos los estados de Estados Unidos y más allá de nosotros, hay en mí la firme creencia de que hay la disposición a que este pueblo está dispuesto a hacer valer sus derechos, a que todos seamos iguales y valgamos por igual, no por el color, sino por lo que somos. Yo hoy tengo la plena convicción, sin compararme, porque tampoco pretendo serlo, yo soy un ser mortal cualquiera como todos nosotros, pero un luchador social de toda una vida, un hombre de pueblo que viene de abajo, que ha construido una vida a punta de esfuerzo y que hemos escogido, como tú lo sabes, caminos difíciles, pero los caminos que tienen que ser, defendiendo los principios más allá de otro tipo de cosas, que hoy tengo la plena convicción de que nosotros estamos en el camino correcto y que hoy cuando el gobierno persigue a Enrique para tratar de aniquilarlo, porque es verdaderamente un líder que está allí asumiendo una responsabilidad importante, cuando se mete contra los partidos, particularmente lo hace contra el partido donde milita Enrique, para tratar de dividirnos, es porque nosotros estamos muy cerca de que en Venezuela, junto al pueblo, ayudemos, como decía Lee Primera, a que para la patria. La patria tiene que parir, porque fue mentira que aun cuando nacimos en el 99 con ese proyecto, que fue la Constitución, esa Constitución sigue esperando que nosotros, el país, el pueblo, produzca los cambios. Muchos pudieran pensar que frente a toda esta hegemonía y toda esta furia desatada de persecución y de confrontación, esos señores están en su mejor momento, y no es así. Es porque están en su peor momento que ellos actúan con furia, con rabia y con persecución contra nosotros. Creo que las elecciones municipales son un momento determinante para descargar esta furia. Ellos tal vez no les convenga que lleguemos allá, ellos tal vez no les convenga que se haga una elección municipal. El plan del gobierno, ¿cuál es? Dividirnos. Dividirnos, inscribieron con una gente que dicen que son de oposición 122 candidatos a alcaldes. Tienen un plan estratégico de financiamiento de dinero poderoso para lo que ellos llaman en estos días una reunión que tuvieron, que es la joya de la corona, que es la alcaldía de Caracas. Bueno, yo estoy preparado, formado y además comprometido con un proyecto colectivo que creo que nosotros no vamos a dejar pasar eso y que podemos ganar esa alcaldía. Pero además ganar las alcaldías, ¿por qué? Porque la salida de esta trágica situación que el país vive pasa por ganar las elecciones municipales, para ganar una nueva mayoría en el Parlamento y para que con ese Parlamento convoquemos al país a los cambios definitivos que se tengan que hacer. Esto no va más allá. Este es un gobierno que no llega ni siquiera al referéndum revocatorio. Y no lo digo para que mañana me allanen la inmunidad, lo digo por lo siguiente, si ellos quieren que lo hagan. Lo digo porque este gobierno, por la vía constitucional, democrática, pacífica, con el voto, porque los que pueden dar golpe de Estado son ellos, no creo en golpe de Estado. Si nosotros ganamos las alcaldías, ganamos la asamblea, y si ganamos la asamblea, entre otras cosas podemos promover una reforma a la Constitución, y en esa reforma una disposición transitoria que establezca que se convoque, que no hubo golpe en el 2000, cuando el presidente fue electo, en el 98, y hubo que hacer una relegitimación de los poderes. Y allí, aunque Diosdado agarre las manitos de Arias Cárdenas, la cabeza de Nicolás, la barriga de otro, los brazos de no sé quién, le echen un poquito de cada uno, se fundan en un molde, lo que salga de allí va a ser derrotado, porque ellos ya están derrotados. Están derrotados porque no fueron, el país les quedó grande. Allí está cuando uno va hacia el centro de Venezuela, una tremenda obra paralizada, llena de corrupción. El ferrocarril, las obras, los hospitales, las carreteras, la vialidad, todas las universidades. Entonces ya ellos no pueden seguir manteniendo esa mentira. Ya se les acabó el tiempo y definitivamente lo que viene en Venezuela es cambio. Aquí está planteado un cambio en democracia, un cambio pacífico, porque todo esto que están haciendo se le va a ir revirtiendo. Yo, por ejemplo, vi con mucha tristeza, pero también vi con mucho orgullo las respuestas que dieron nuestros diputados y las respuestas que ha dado el país, que es más importante que la de nuestros diputados, frente a esa agresividad, de esa conducta alocada. Imagínate tú
Empezaron diciendo que Óscar López había alquilado unos toldos. Si tú te pudieras sacar cuenta de los toldos y de los miles de millones que ellos alquilan, no con reales, que te los dé alguien como hacen con nosotros, un amigo, una contribución, una rifa, una rifa de una moto, de un carro, lo que sea, sino con los reales del Estado. Nicolás ahorita anda luchando contra la corrupción y anda promoviendo la corrupción. Tú promueves la corrupción, Nicolás Maduro, porque cuando el presidente de la República, en condiciones de ilegitimidad como está él, se va todos los días a inaugurar una obra, o a decir mentiras, o a hablar pendejadas al país, y al lado entonces se presenta y dice, aquí está el potro, el novillo, los candidatos de el artista, los que presenta, y lo está haciendo en los carros del gobierno, utilizando los medios del Estado. Eso se llama peculado de uso, eso es corrupción. Eso es además abuso de poder, porque los presidentes no están para eso, para andar promoviendo candidaturas. Eso es un hecho de corrupción y además de falta de ética y de moral. Entonces, cuando están haciendo eso, un presidente no tiene que estar anunciando ni candidatos ni promoviendo candidatos, porque están usando los recursos del Estado para eso. Entonces, el morrocoy no puede llamar al cachicamo conchudo. Nosotros no somos cachicamos. Yo creo que ellos son los cachicamos y los morrocoy, y yo creo que toda la ola de persecución que ha habido contra nuestros cuadros es precisamente para tratar de justificar lo que ellos están verdaderamente haciendo, porque en esta página, en los distintos medios, en la Fiscalía y hoy en manos de la presidenta del Tribunal Moral, están los hechos de corrupción más graves, más determinantes que han ocurrido en los últimos tiempos. Para concluir. Bueno, y quiero terminar esto, ¿no? Y entonces fíjate que lo de Óscar López, empiezan denunciando eso, pero después como se dan cuenta que es una pendejada, un alquiler de unos toldos, porque además ¿cómo justificaría el señor Pedro Carreño, que ahora se ha convertido en el adalid de la anticorrupción? Ese día cargaba un reloj puesto como de $18,000, y yo creo que nada más él cargaba encima unos 30, 40 mil dólares en los trajes que usa, las corbatas, lo que él usa. Pero además, ¿cómo justifica Pedro Carreño que le celebró a un familiar un cumpleaños con Chino y Nacho? Eso no cobran 2 pullas. Y los ministros acostumbran a hacer ese tipo de eventos. ¿Cómo justifican hoy que viven en la Lagunita Country Club con esos sueldos que tienen? Pues si se va a hacer una investigación por un tipo que alquiló unos toldos y su sueldo no es eso, entonces es una doble moral. Y la fiscal no puede seguir asumiendo ese triste papel vergonzoso que está asumiendo. Y entonces por esas razones fue que nosotros fuimos al Tribunal Moral. Porque yo tengo ya desde el 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 llevando denuncias. Hasta ahora no me han citado ni siquiera como testigo para decirme o meterme preso o decirme, bueno, vale, usted es un embustero, un inventador de cosas. Yo lo que he ido es a pedir, haciendo uso de mi condición de parlamentario o como ciudadano, que se investigue lo que allí está pasando. Si los poderes del Estado están intervenidos por las mafias que controlan el Estado, los miembros del poder moral trabajan para el Estado venezolano o para las mafias venezolanas. Bueno, hasta ahora el Tribunal Moral no le ha tocado un caso de esta naturaleza. Vamos a ver para quién trabajan, ¿no? Fíjate que esto es tan responsable que yo no me atrevo a señalar. Creo que no es la mejor respuesta que hemos tenido, porque yo no he visto a la defensora del pueblo defendiendo problemas del pueblo. Yo le he visto, por ejemplo, defendiendo intereses del Partido Socialista de Gobierno, cuando hubo unas acusaciones contra Diosdado en la Asamblea, entonces ella salió a defenderlo, y cosas muy vergonzosas. Pero yo no he visto, así como ella defendió a Diosdado, que armara un lío sobre una madre en un plan de seguridad que el gobierno montó, y que en un carro fue acribillada con más de 100 y tantos impactos de bala, donde murió su hija, murió ella, y la otra sigue prácticamente inhabilitada físicamente por lo que ocurrió. Yo no vi que la defensora del pueblo levantara eso. Yo no vi a la defensora del pueblo fajándose con los afectados de Amuay, con las personas que se quemaron y los familiares. Yo no lo he visto en ninguno de esos casos. Tampoco he visto, lamentablemente, el Poder Judicial asumiendo la defensa firme en posiciones determinantes de hechos de corrupción que se hayan hecho.
y por eso aspiro pues que la Contralora, que es la presidenta del Tribunal Moral, como ella ha dicho que, o declaró, que cada vez que se denuncia un padrino, a un corrupto, aparece una corte de padrino, por eso fui y le llevé, y le agradezco que me recibió. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? La respuesta de la fiscal es, por lo demás, muy débil, pensando que es amenazante, es muy débil, porque es de alguien que lo consigue, no sé, como cuando un muchacho lo consiguen comiéndose el queso en la nevera y se lo pone en las manos atrás y dice, yo no fui, ¿no? Con la boca tapuzada. O sea, alguien que está descubierta, que está ante la opinión pública, que es responsable de lo que está pasando en materia de corrupción, porque no ha habido una medida ejemplarizante. Y como eso al gobierno le ha hecho mucho daño, es que ellos tienen esa gran campaña publicitaria de decir Nicolás al país que él está luchando contra la corrupción. Sí. Muchas gracias, Manuel. Bueno, vale.